Vamos a probar el micrófono nuevo, a ver cómo funciona. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Podemos prender las luces acá. Hemos venido hablando durante ya algunos meses acerca de la iglesia local, ¿no? De la iglesia universal, de la iglesia del Señor y también de la iglesia local. Sobre todo en cuanto a la autoridad de la iglesia, en cuanto a algunas definiciones y varias cosas que atañen a nuestra vida congregacional y a la voluntad y al plan de Dios para esta dispensación de la iglesia. Si Dios quiere, trataremos hoy de terminar con este tema, pero nos tocan un par de cosas bastante prolongadas, por lo cual vamos a... los cultos no son son ámbito de estudio, pero en un ámbito académico donde podemos tener varias horas. Así que en media hora o 40 minutos trataremos de explicar lo básico para que luego puedan cada uno seguir estudiando, seguir indagando acerca de esto. Vamos a hablar hoy básicamente de la membresía de la iglesia, de los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Bueno, otra vez tenemos que definir lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia universal, dijimos que son todos los creyentes, todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, reconociendo que tenemos pecado, que nuestro pecado nos separa de Dios y que no podemos llegar al cielo si no es por la gracia de Dios mostrada en Cristo, que viene a la cruz a derramar su sangre por nosotros. Por lo cual, si nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, pasamos a ser salvos, salvos de la ira venidera, salvos del castigo eterno. Todos los creyentes, desde Hechos capítulo 2, que fue cuando descendió el Espíritu Santo y comienza la iglesia, hasta el arrebatamiento, esas son cuestiones de escatología, pero es cuando el Señor Jesús viene a retirar a los creyentes del mundo, justo 7 años antes de que Él venga en forma física a comenzar a reinar en la tierra. Todo el grupo de creyentes entonces en Cristo, que han aceptado a Cristo como su Salvador, desde el Pentecostés en Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento, es la iglesia. Eso es la iglesia universal. ¿Qué se necesita para ser miembro de la iglesia universal? Haber aceptado a Cristo genuinamente como tu Salvador personal, nada más que eso. Luego vendrán las recompensas o no recompensas que obtendremos con las cosas que hayamos hecho después de aceptar al Señor. No para ganar nuestra salvación, sino como una consecuencia ineludible, una consecuencia demostrativa de quiénes verdaderamente somos. Entonces, ustedes recuerdan aquel pasaje de Salomón cuando comenzó a reinar y se le presentaron, ahí se acomodó, parece. Se le presentaron dos madres, las dos cada una tenía un hijo, una de ellas había matado por accidente, se había acostado sobre él, lo había matado, entonces se presentaron las dos diciendo que, reclamando que el hijo vivo era el propio, ¿no? Y no había forma de comprobarlo en ese entonces. ¿Qué dijo Salomón? Bueno, partan el niño al medio con una espada, denle la mitad a cada una. ¿Qué sucedió? La que no era la madre dijo, sí, pártanlo. La que era la madre dijo, no, déselo a la otra. ¿Qué se demostró allí? ¿Quién era la madre? Porque por ser la madre amaba y prefería perder a su hijo, pero que el hijo estuviera bien. Entonces, las obras que nosotros hacemos son porque amamos a nuestro Señor y son demostrativas de que es verdad que le amamos. La madre que prefería que lo partieran al hijo, que lo mataran, era una demostración de que no lo amaban. Entonces, las obras que hacemos a posterior son ineludibles para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que quieren agradar al Señor, y también son una demostración de que así es. Claro, no son una demostración fehaciente totalmente, porque también pueden haber personas que hagan obras por diferentes cosas, ¿no? Por un sentido de pertenencia, por buscar un reconocimiento, por sentirse bien, X motivo, por lo cual realmente nosotros
vamos a tener un tribunal, que es el tribunal de Cristo, en el cual nos vamos a presentar luego del arrebatamiento todos los creyentes, y el Señor va a determinar si las obras que se hicieron, porque todos hacemos obras, porque los que se presentan delante del Señor dicen que todos tienen obras en sus manos, nada más que algunas son de madera, heno y hojarasca, otras de oro, piedras preciosas y oro, piedra preciosa y plata, por lo cual cuando el Señor las prueba, algunas obras son quemadas y desaparecen y otras relucen. Todos llegan con obras, todos llegamos con cosas que hicimos después de haber aceptado al Señor. ¿Qué va a marcar eso? La intención con la que la hayamos hecho. Si es buscar la gloria del Señor, si es en el Señor o si fue para otro motivo. No lo vamos a saber ahora, ¿no? A veces por ahí se puede saber o se puede vislumbrar algo, pero no vamos a terminar de saberlo. Ustedes no van a saber por qué yo estoy parado acá, ni yo voy a saber por qué otro hermano está haciendo esto o lo otro. Sospechamos que es por amor al Señor, creemos que realmente es así, pero lo vamos a saber cuando estemos cara a cara con el Señor. Ahora luego, esa es la iglesia universal. Luego está la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Lo volvemos a definir. Es el conjunto de creyentes en Cristo que se congregan geográficamente en un lugar en un tiempo determinado. Entonces, la iglesia local de San Miguel del Monte somos los que estamos hoy acá, más los que han faltado por diferentes circunstancias, que pertenecemos a este conjunto, que vivimos juntos en una misma época, ¿no? No podríamos pertenecer a la misma iglesia local los que vivieron hace 100 años junto con nosotros. Y además vivimos en una zona cercana, ¿no? Sería muy difícil que pudiéramos pertenecer a la misma iglesia local con los hermanos de Australia. Entonces, tiene que ver con un punto geográfico, tiene que ver con un tiempo en la historia, con un tiempo de vida. Esa es la iglesia local. Ahora, dijimos también que en las Escrituras, de las 118 veces que aparecen en el Nuevo Testamento referencias acerca de la iglesia, 114 veces se refieren a la iglesia local. Por lo cual, en la iglesia local está representado cabalmente, completamente, todo lo que es la iglesia universal. Tenemos acá nosotros un pasaje que nos resume cómo debe ser o cómo es la actividad de la membresía de la iglesia local. ¿Qué es la membresía de la iglesia local? Bueno, todos nosotros, los que estamos acá. Verdaderamente tenés una membresía real y luego tenés una membresía que le podríamos decir administrativa o registrada, de alguna forma, no sé qué nombre se le podría decir, ¿no? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia local? Los que han aceptado a Cristo genuinamente. Luego hay una membresía administrativa, una membresía registrada, ¿sí?, para los libros de la iglesia, para con el gobierno, que tiene que ver con algunas pautas que la iglesia, o normas de conducta, o principios de fe, que la iglesia establece, que cada iglesia local establece, y que por eso también después nos nucleamos o nos vinculamos con otras iglesias similares en cuanto a los principios y formas de conducta y en cuanto a lo que sostenemos. Nosotros estamos dentro de, o tenemos más comunión con iglesias de las asambleas de hermanos, más comúnmente llamadas hermanos libres, porque todos coincidimos y pensamos en la misma doctrina, ¿no es cierto? No quiere decir que seamos los únicos creyentes. Hay otro montón de agrupaciones, ya sean Asambleas de Dios, bautistas, independientes, un montón de agrupaciones que son hermanos, que tenemos por ahí diferencias en algunas doctrinas, a veces fundamentales, a veces no, generalmente no son diferencias fundamentales, y llamándole diferencias fundamentales básicamente a creer que Cristo es Dios, que la salvación es por gracia. Luego hay diferencias en cuanto a prácticas, en cuanto a dones, pero más que nada a veces en formas y costumbres de la iglesia, en cuanto a cómo se maneja. Entonces, está bien, ya vimos algunos pasajes bíblicos en otros estudios, que nos agrupemos en diferentes lugares y tengamos mayor comunión con aquellos con los que coincidimos más en el pensamiento en cuanto a cómo hacer las cosas, sin dejar de reconocer a tantos hermanos y a tantas otras congregaciones con otros nombres que son verdaderamente hijos de Dios, que hacen la obra y que muchas veces van adelante nuestro en otras cosas. A lo mejor a veces nosotros vamos adelante en algunas cosas y otras agrupaciones son más maduros y mejores que nosotros en otras cosas. Entonces, la única verdad revelada es las Escrituras y nosotros intentamos y creemos que la interpretamos bien. Entonces,
los miembros de la iglesia realmente son los que han aceptado a Cristo. Luego hay pautas donde, ¿qué persona puede congregarse hoy acá? Bueno, los que hace mucho tiempo que vienen y los que vienen hace poco tiempo, nadie le pidió un documento en la puerta, un DNI, ni un registro, ni un certificado de antecedentes, ni una confesión de fe, ni nada por el estilo. Esta es una reunión abierta. Pueden venir cualquier persona, del pueblo, de cualquier lado, y son bienvenidos, y realmente nos gusta que venga cualquier persona que quiera escuchar la palabra de Dios, porque realmente el que entra a una iglesia sabe que va a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy bueno que eso suceda, y son bienvenidos. Ahora, pueden venir cualquier persona, no quiere decir que sea miembro de la iglesia. Puede ser un concurrente, puede ser una persona que viene a escuchar, puede ser una persona que esté meses o años viniendo a escuchar y sencillamente le gustan los principios morales que se enseñan por la Biblia, pero nunca aceptó a Cristo como su Salvador, o acepta a Cristo como su Salvador, pero no quiere comprometerse, lo cual es medio difícil, pero puede suceder. Luego tenés los miembros que dijimos, y después tenés los miembros registrados. ¿Quiénes son? Aquellos que, en primer lugar, han sido bautizados por agua, por inmersión, luego de haber aceptado a Cristo. No es este el tema del bautismo hoy, pero básicamente es una inmersión en el agua. Los que no conocen, tenemos una pileta ahí abajo, donde se sumerge en el agua la persona a modo de bautismo. Algunos, generalmente todos lo conocen a eso. Y es una demostración, no es ningún rito que te cambie la espiritualidad ni ninguna cosa, solamente es una confesión pública de que has aceptado a Cristo en privado. Es identificarse con Cristo en forma pública, y eso es algo bíblico, es un mandato de Dios, que dice de que todas las personas que han aceptado a Cristo deberían ser bautizados. Luego cada iglesia tiene sus parámetros para bautizar. Algunas iglesias vos decís aceptar al Señor a la mañana y a la tarde te bautizan. Yo no sé si en Argentina hay así, pero en Estados Unidos conocí una así, hace muchos años. Otras iglesias como la nuestra, preferimos por lo menos un año para que la persona, por dos motivos. Una, para que la persona pueda seguir entendiendo lo que sucedió. Porque es tan maravillosa la salvación y es tan grande y tan vasta que nos lleva toda la vida a entender lo que sucede cuando somos salvos, lo que significa la obra de Cristo. Y lo que necesitamos entender para salvar es muy poquito, no necesitamos más que entender que somos pecadores. El Espíritu Santo nos convence de eso, nosotros sabemos que somos pecadores, que es justo que Dios nos condene en un juicio, pecado, justicia y juicio. Entonces eso nos convence el Espíritu Santo y reconociendo eso y entendiendo que Cristo vino para pagar esos pecados nuestros en la cruz, somos salvos pidiéndole que Él sea nuestro Salvador. Pero luego tenés la redención, tenés la expiación, tenés la sustitución, tenés un montón de cosas que tienen que ver, la adopción, un montón de cosas que uno dice, ¿y eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, son todas cosas que suceden en el momento de aceptar a Cristo, pero necesitas tiempo para entenderlas. Y no solo eso, sino que asegurarte, realmente saber de que tenés una genuina relación con Dios y que puedas dar testimonio a las personas que te conocen. Normalmente cuando uno hace una profesión de fe que dice, bueno, acepté a Cristo como mi Salvador, puede suceder que sus amigos, su familia digan, bueno, vamos a ver cuánto le dura, ¿qué será esto? ¿Y qué significa esto? ¿Te cambiaste de iglesia? ¿Te cambiaste de religión? ¿Qué es? No, no es una religión, es una relación con Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pasando un tiempo, unos meses, quizás un año, que es más o menos el tiempo que nosotros medianamente pretendemos, la persona ha podido demostrar, o mostrar, más que demostrar, porque no hay mucho que demostrar, sino mostrar a los demás su testimonio, que ahora es otra persona. Puede haber sido una persona moral siempre, no quiere decir que sea una persona con una mala vida, sino puede tener una vida excelente, pero ahora muestra que tiene una relación con Dios. Su hablar es otro, sus objetivos son otros, se nota que Cristo está en la vida. Y llega el momento del bautismo, ha pasado aproximadamente un año, puede ser más a veces, y en ese momento es una fiesta donde se invita a los amigos, a los familiares a que vengan, porque ahora yo me voy a bautizar. ¿Y qué es bautismo? Y es, quiero expresar en público, quiero confesar al público que soy del Señor. Y después de un año de haberte visto, como te has conducido, vienen a esto, vienen a honrar la vida que vos estás mostrando que es genuina. Por eso esperamos un año. ¿Está en la Biblia esperar un año? No está en la Biblia esperar un año. Sí está el concepto de que la persona pueda
haya tenido tiempo de mostrar que ahora es del Señor. Como yo, los otros días cuando empezó a hablar Gaby, yo entré un poco más tarde, pues estaba haciendo algo, pero alcancé a pescar algo. Claro, antes vos decir que sos del Señor era sí o sí del Señor, ¿no? Porque te podían apedrear, te podían perseguir, te podían meter en cárcel, te podían matar. Entonces, en muy breve tiempo, vos realmente demostrabas que eras del Señor. Hoy, gracias a Dios, nosotros no estamos en persecución. Y casi como que es un honor hoy. Ah, sos cristiano. Bien, ¿de qué iglesia? Ah, qué bien, ¿no? No está mal visto. Entonces, lleva más tiempo. Eso es para ser miembro de la iglesia local. Luego, vos podés ser miembro por bautismo, poder ser miembro por carta. ¿Qué pasa con, bueno, algunos de ustedes viven acá, han sido bautizados, tienen sus años de creyente acá, se trasladan, se van a vivir a Olavarría? ¿Qué tienen que estar otra vez, estar un año, bautizarse? No. Hay una carta que se llama, que es la carta de recomendación, donde nosotros, cualquier iglesia hacia nosotros o nosotros hacia otra iglesia, extendemos una carta, una certificación de que el hermano José Pérez es miembro de nuestra iglesia, ha hecho profesión de fe, ha sido bautizado por inmersión, no pesa sobre él ninguna o ella ninguna disciplina y le encomendamos al cuidado de ustedes. Entonces se transfiere la membresía. En ese lugar se lo acepta y puede ser miembro solo con la carta. Es como que hay una continuidad de la vida eclesiástica de una iglesia a otra. Y la tercera cosa que sucede es cuando, bueno, mira, yo hace 10 años que no me congrego, o hace, no sé, 3 años que no me congrego, pero el lugar donde está ya no está más, o lo que fuera, no podés tener carta. Por H o por B no podés tener carta. Ya fuiste bautizado. En la Biblia se bautiza una sola vez, no podés bautizarte de nuevo porque no tenés carta. Así que a esos hermanos, por regla general, no, algunos sí y a otros no, se les pide que estén mínimo un año, por estatuto pueden ser 2 años inclusive, o a veces más tiempo, o a veces menos, donde la persona conoce la iglesia, los hermanos conocen al hermano que ha llegado, tienen tiempo de conocerse, de ver, de que nosotros lo veamos, y después de ese tiempo, por testimonio, se lo recibe, sería como la carta vivida, ¿no? Se lo recibe en la comunión de la iglesia y pasa a ser miembro. Esas son las formas en las que son miembros de la iglesia local. No tiene nada que ver con la asistencia a la iglesia. Todos pueden asistir, como dije, porque es una reunión abierta. Dentro de la membresía de la iglesia hay diferentes funciones. Fíjense allí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno, la Biblia tiene figuras muchas veces, ¿no? Y la iglesia y Cristo se lo ejemplifica o se lo pone como una figura de cuerpo, donde la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo,
y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue hablando en el mismo sentido. Comienza diciendo algo que parece hasta para niños, ¿no? De un jardín de infantes. O sea, todos los cuerpos tienen diferentes miembros. Ahora es interesante porque después nos dice de que vosotros sois el cuerpo de Cristo. Entonces nos hace referencia a que todo lo que nos explicó antes tiene que ver con nuestra membresía en la iglesia, tiene que ver con nuestra membresía dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué va diciendo ahí? Bueno, va diciendo que hay diferentes funciones dentro del cuerpo, que cada miembro tiene una función determinada, que no se puede alterar, porque no es una función elegible. La mano no puede ser oído, porque no tiene la capacidad de oír. El oído no puede ser ojo, porque no tiene la capacidad de ver. Y el ojo no puede ser mano porque no tiene la capacidad de agarrar. Cada uno tiene una capacidad distinta y tiene que ser su función en base a esa capacidad y en la posición y el lugar que está ubicado. Imagínense que mis manos estuvieran colgando de mi espalda o de mi cintura y me sería muy difícil comer. ¿Cómo hago? O sea, tiene una posición y tiene una función cada miembro. Ahora, cuando nacemos, la mano no es que nosotros nacemos y decimos, bueno, a este le vamos a dar esta función, a esto no. Ya se nace con esa función. El miembro tiene esa función innata, en su creación, en su concepción. ¿Quién da esa función? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién es el que quiso hacerlo así? Dios. Entonces, si Dios quiso que este conjunto de células sean mano, esto es mano. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Parece que estuviéramos dando una clase de jardín de infantes, ¿no es cierto? Pero lo explica así la Biblia, tan claramente, que luego nos lleva, con ese ejemplo tan simple, a decir, a ver, dentro de la iglesia pasa lo mismo. Cada miembro tiene un don, que es una función, porque no son funciones orgánicas, ¿no? Son funciones espirituales. Nos está mostrando acá, con una función o con un formato físico, algo que sucede espiritualmente, que repercute en la parte física también, porque es un accionar que todos vemos. Cada uno de nosotros tiene un don, por lo menos un don, algunos más de un don espiritual. ¿Qué son los dones? No son los talentos. Los talentos son cuestiones innatas del ser humano. Alguno tiene oído con facilidad. Gerardo a veces me dice, no, porque mira, hay que regularlo, hay que comprar un filtro. Yo, para mí es lo mismo, suena todo bien, fuerte, bajo, grueso o finito suena, ¿no? Esas son todas mis variaciones. Alto, bajo, grueso o finito, ¿viste? Finito te puedo decir lata y grueso, no, grueso, de nada más. Y Gerardo te dice, no, porque un decibel, ¿qué decibel? Bueno, esos son talentos, Él tiene un talento para la música, discutido a veces, no, mentira. Tiene un talento. Otros tienen talentos para otras cosas, tienen facilidades pero son talentos naturales. Uno tiene talento para la mecánica, tiene talento para la carpintería, tiene talento para diferentes cosas. Eso no tiene que ver con ser cristiano o no. Tenemos excelentes músicos en el mundo que no son cristianos. Entonces, no tiene nada que ver. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales dadas por Dios en el momento de aceptar a Cristo. Están determinados en la Biblia, hay dones vigentes o operativos y dones no vigentes o no operativos, que tienen que ver con para qué fueron dados. Hay dones que son fundacionales, hay dones que son de consolidación y hay dones que son de crecimiento, podríamos decir así. No es el tema de hoy, pero cada don tiene una función. No es un juguete que se nos da, no es un divertimento o algo para que nos distingamos.
Es una capacidad que se nos da para poder cumplir una función. Eso lo da Dios. Entonces, si Dios me dio a mí un don de servicio y le dio a Marcos, supongamos, un don de enseñanza, ¿quién será el que tiene que ocuparse del servicio? ¿Marcos o Gustavo? A ver, 2 más 2, 4. O sea, es Gustavo que tiene don de servicio. Ahora, Marcos no tiene que hacer nada, entonces solamente enseña. No, ayuda. Pero el que más se tiene que ocupar del servicio soy yo. Y cuando haya que enseñar, bueno, seguramente lo hará Marcos, que tiene don de enseñanza. No sé si vos tenés don de enseñanza, un ejemplo nada más. ¿Y qué? Si no está Marcos nos enseña. No, ahí en ese caso puede enseñar Gustavo, que se puede preparar y en vez de estudiar 5 horas tendrá que estudiar 42 horas para lograr entender lo mismo que entiende el otro que tiene don de enseñanza, pero podés llegar a entenderlo, podés llegar a explicarlo igual. Pero Dios dio a cada miembro una función como Él quiso. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para vos? ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios específica para ustedes acá? Para cada uno de nosotros acá en esta congregación. ¿Pueden decirlo hoy? ¿Lo podrían escribir en un papel? Miren, yo les ayudo. Tiene que ver con el don que Dios les ha dado. Si Dios les dio un don de administración, tiene que tratar de ocuparse mayormente de la administración. Si les dio un don de servicio, tiene que ocuparse del servicio. Si les dio un don de enseñanza, pónganse a estudiar, porque en algún momento Dios les va a pedir que enseñen. Si les dio un don de misericordia, tengan compasión con los hermanos y ocúpense de ayudarles a los que están mal. ¿Entienden? Ahora, si te dio un don de misericordia, voy a usar una palabra muy callejera, no te emperres en querer ser enseñador. Porque Dios quiere que vos seas un hermano que se compadece y que ayuda a otros. Si Dios quiso eso, vos estás en contra de la voluntad de Dios cuando te empecinás en otra cosa. Ahora, que no podés hacerlo, claro que lo podés hacer. Que solo los que enseñan acá van a enseñar solo los que tienen don de enseñanza, no. Pero mayormente vamos a hacer lo que Dios quiere. Si no, somos una iglesia, somos un club. Pongámosle club y hacemos lo que queramos. Si somos una iglesia del Señor, vamos a hacer lo que el Señor dice. Y si el Señor a Pablo, que indiscutiblemente tiene un don de evangelismo, le ha dado ese don, que yo dejo de evangelizar porque que se encargue Pablo, no, yo tengo que evangelizar. Pero cuando llegue el momento, yo lo voy a apoyar a Pablo, que él va a ser y lo escuchan más fácil, lo entienden más, incomprensible a veces para mí, no porque lo haga mal, al contrario, lo hace muy bien, sino porque es algo sobrenatural. Si le digo lo mismo y a mí no me entienden como lo entienden a él, porque tiene un don, entonces que lo haga, lo apoyo, ¿entienden? Luego no quiere decir que yo no lo tenga que hacer. Entonces cada uno tiene una función que tiene que ver con su don. Y que por otro lado es una obligación delante del Señor desarrollar ese don. En primer lugar, descubrirlo y en segundo lugar, desarrollarlo. Porque si no, no podemos ser de beneficio en toda la plenitud que deberíamos ser a los otros hermanos. ¿Se entiende? Entonces, si mi mano tiene una afección que no puede cerrarse, ¿qué tengo que hacer? Ir al kinesiólogo para hacer rehabilitación hasta que me sirva para la función. No la puedo transformar en ojo, puedo rehabilitarla para que cumpla la función que tiene que cumplir este miembro. Entonces, si vos tenés un don, tenés que descubrirlo y tenés que desarrollarlo para que seas eficiente en esa tarea que Dios quiso que hagas. ¿Cómo descubro el don? Por eso le decía, son muchas cosas, pero bueno, ¿cómo descubro el don? Haciendo todo lo que esté a mi mano, según mis fuerzas. Todas las cosas que haya para hacer, estoy a disposición para hacerlas, me involucro. Y de esa manera, obviamente, primero buscar la espiritualidad, una relación con Dios, en dependencia en oración, en estudio de la Biblia, en tratar de vivir en santidad, y luego estar a disposición. No a disposición como nos ha sucedido años atrás. No es ninguno de los que está acá, gracias al Señor, no lo puedo decir así fácilmente, de personas que se han acercado, por ejemplo a mi esposa, ¿no? Conocida desde muchos años, negrita, cuando quieras que predique estoy a disposición. Pero no venían a arreglar el salón para la reunión, ¿entienden? Entonces, cuando quieras que predique estoy a disposición. No, estar a disposición es estar a disposición en lo que haya que hacer y muchas veces no hace falta que te digan,
acá ya lo mencioné antes, hay un hermano que ha empezado a venir a limpiar. Nadie le dijo que venga a limpiar, vio que estaba sucio y empezó a venir a limpiar. ¿Entienden? Entonces, si hay una necesidad, la hacemos. Cuando vos te ocupás en todas las cosas que puedas hacer, te vas a dar cuenta que sos más efectivo en alguna cosa y que más te sale más fácil, hasta te gusta más, y va a tener que ver con el don. Y si lo desarrollas, te vas a dar cuenta cuál es tu don. Ahora, volviendo a la iglesia, es interesante, fíjense acá, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y en los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los miembros más débiles son los más necesarios. La verdad que yo digo, me hace ruido. ¿Cómo es esto? Los miembros más débiles son los más necesarios. En primer lugar, no dice los miembros más débiles. Fíjense bien, ¿dice los miembros más débiles ahí? ¿Son los miembros más débiles? Son los que parecen más débiles. No quiere decir que sean los más débiles. Así que me puse a buscar lo que quería decir esa palabra más débil. Esa palabra débil tiene que ver con frágil. Tiene que ver con personas que exponen su realidad. Tiene que ver con las personas que parecen más débiles porque se muestran como son. Porque comparten lo que realmente les está pasando. No quieren mostrar una careta pareciendo un superhombre, un supercreyente, que le va todo bien. Mirá, en algunas cosas me cuesta. Mirá, sí, yo puedo ser anciano de la iglesia, yo puedo ser diácono, puedo ser encargado de los adolescentes, de los jóvenes, puedo ir a juntos, pero la verdad que me cuesta en esto. La verdad que me hace llorar esto otro. La verdad que tengo problema con algunos de mis hijos, la verdad que tengo problema con mi esposa, con mi esposo, tengo problemas, me cuesta leer la Biblia, me cuesta... Parecen más débiles porque se exponen, pero dice ahí, pero son los más necesarios. Y la palabra necesario ahí son los más íntimos, son con los que más relación podés tener. Por eso, al ser los más íntimos, son los más necesarios, porque son los que verdaderamente generan una comunión. El que muestra una careta, el que quiere dibujarla, no genera comunión. En primer lugar, porque ninguno de acá es tonto. O alguno no se da cuenta cuando el otro está con una careta, con una actitud de que está todo bárbaro. ¿Qué hay alguno de nosotros que está todo bárbaro acá? Que tiene todo de punta en blanco, de punta a punta, que le va bien en todo. Me quiero ir a vivir con ellos, díganme quién es. No, todos tenemos nuestros problemas, nuestras vicisitudes, nuestras dificultades, nuestras luchas. No hay ningún superhombre ni ninguna supermujer acá. Por eso te dice acá que los que parecen más débiles son los más necesarios. Porque los que parecen más débiles son los que se exponen, los que se muestran, los que cuentan la realidad y son los más íntimos, son con los que vos generás una comunión de oración, de apoyo, de amistad que no la generás con el otro que se pone una carcasa y que quiere vivir como un superhombre o una supermujer. Pero después te dice que dentro de la congregación también dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y sigue hablando después en el mismo sentido. Y esto habla de otra facción de las personas de la iglesia. Los que parecen menos dignos son precisamente los que están más mal. Los que no son por ahí... Estamos hablando por ahí personas que pueden venir o personas... Los que no están tan bien vistos, los que no son los nariz parada del pueblo, ni que son los nariz parada de la iglesia, no hay ninguna nariz parada, sino que los menos dignos, los que más con problemas tienen, llegan con problemas, tienen problemas con los padres, tienen problemas con la esposa, tienen problemas con adicciones, tienen problemas con eso. Querido, hay otras iglesias, acá tiene que ser, no. Los menos dignos, y dice... los vestimos más dignamente. Esto tiene que ver con una inversión, no de dinero. Dice, los vestimos más dignamente, quiere decir, nos ocupamos más de ellos para compensar lo que les falta con mayor aporte nuestro para que no haya desavenencias. Quiere decir, para que después podamos ser todos iguales y tengamos una mejor comunión. Tenemos un hermano, una persona que llega con problemas, o uno de nosotros que cae o que tiene problemas, nos ocupamos más, invertimos más, para que podamos ponerlo en valor
y luego esa persona, como dice Gálatas, aún esa persona después me puede ayudar a mí para ponerme en valor a mí, cuando yo esté más abajo que él en ese sentido. Entonces invertimos más para ayudarle a estar bien y que podamos tener una comunión, no haya desavenencia, pueda haber una comunión más íntima, más estrecha. Esa es la función dentro de la iglesia de la membresía, es ocupar el lugar y desarrollar el don que tiene que ver con el miembro como Dios quiso, tener una apertura para tener comunión y decir la verdad, compartir con otros hermanos. No es que se va a parar uno acá a decir, hermano, quiero compartir, que ayer le hablé mal a mi esposa. No es eso. A veces vas a tener mayor intimidad con otro que con alguno. Bueno, podés orar, podés buscar ayuda, y luego nos ocupamos de lo que son menos dignos para hacerlos más dignos. No estamos hablando humanamente acá, estamos hablando, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y entonces todo funciona como tiene que funcionar. ¿Ven? No hay ninguno que sobresale. Ahora, dentro de la congregación también tenés la función de los oficios. Están los dones y están los oficios. El don de pastor es un don y también es un oficio, y son dos cosas distintas. El oficial de pastor, el que es como oficio, sería bueno que tenga el don de pastor, pero no necesariamente es así. Yo ya lo he dicho. ¿Quiénes conocieron a Juan Carlos Mula? Acá lo conoció Olga y quizás algún otro, ¿no? Bueno, ustedes. ¿Tenía don de enseñanza Juan Carlos? Bueno, ahí tenés. No tenía don de enseñanza, era un anciano, fue un excelente anciano entre nosotros. Tenía don de servicio. No quiere decir que tenga que tener don de enseñanza para ser anciano. Ayuda, o don de administración, ayuda. Ahora, brevemente, Hechos, capítulo 14, versículos 20 en adelante dice: pero rodeándole los discípulos se levantó, versículo 19, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Fíjense, ¿cuál es el contexto? Vicisitudes, persecuciones, hay un apedreamiento, lo apedrean, comparten el evangelio, y en el medio de eso dice, bueno, los que van a ser ancianos, dice que acá está el libro de Hechos, un libro histórico, un libro de transición. Hay apóstoles acá del Señor que tienen autoridad apostólica y que podían designar los primeros ancianos. Luego los ancianos los coloca el Espíritu Santo, ahora vamos a ver más adelante, y son reconocidos por la congregación. Pero los colocan acá no para ser aplaudidos, los colocan para aguantar los piedrazos. Porque vienen de ser apedreados, de ser perseguidos, y constituyen ancianos. No era que, ay, a mí me tiene que tocar, casi que me parece escuchar a alguno de los ancianos, a alguno de los hermanos. Si van a venir por mí primero, ¿viste? Preferiría, no preferiría que sea, yo me ayudo, ¿no? A veces sucede eso. No, constituyen ancianos no para una tarea jerárquica, sino para, vamos a ver, miren, Hechos 20-28, se usa otra palabra. Hechos 20-28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá en vez de ancianos se les llama obispos. Es la misma persona. La palabra obispos es una palabra muy adecuada que no se usa más en nuestras iglesias, porque hace referencia más bien a una jerarquía eclesiástica del catolicismo, de otro lugar, que se confunde, ¿no es cierto?, si usáramos la misma palabra. Esa palabra podría ser reemplazada con supervisor, pero supervisor tampoco se usa, porque supervisor hace referencia a alguien que es un jefe, ¿no es cierto?, y no es un jefe, el anciano o el obispo. Entonces se usa sobrevedor. Sobrevedor tiene que ver
con el que está atento para ver el estado de las ovejas, qué le pasa uno a otro. Y generalmente Dios o el Espíritu Santo le ayuda para ver la realidad de una persona, y a veces en la charla tenés que decirle, vos venís por esto y te parece esto, sí, pero vos viste esto otro que vos estás haciendo, ¿no? Y se contrapone con eso. Y no quiere decir que el anciano no necesite también, o el obispo necesite también a veces ser reconvenido, ¿tá? Entonces es un sobrevedor. Ahora fíjense que en Hechos capítulo 13 dice allí de que constituyeron apóstoles. ¿Quiénes? Constituyeron ancianos. ¿Quiénes? Los apóstoles. En Hechos capítulo 20, que es un libro de transición, ya están eligiendo acá cómo van los ancianos, dice, a los que el Espíritu Santo ha colocado entre vosotros. Entonces no están sobre, están entre la congregación. Entonces la membresía, como tiene muchas funciones, también tiene la función de algunos que son oficiales de la iglesia, que es una tarea de índole administrativa, es una tarea donde se ejerce el gobierno de la iglesia sin ser la autoridad, sin ser gobierno. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Lo estuvimos viendo en estudios anteriores. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, Cristo y la palabra de Dios son los que rigen la iglesia. Son la autoridad de la iglesia. Ahora, el Señor delega esa autoridad, esa función en personas que el Espíritu Santo coloca y que la iglesia reconoce. No elige para la función, reconoce al que está cumpliendo la función. El ancianato, o el obispo, o el sobrevedor, o el pastor, con el nombre que le quieran llamar, escritural, nuevo testamentario, como nosotros lo interpretamos en las escrituras, no es una persona que se lo elige para que cumpla una función. Se lo reconoce que está cumpliendo la función porque el Espíritu Santo lo ha colocado. Por lo cual, es anciano antes de que la iglesia lo reconozca y, entre comillas, le dé el título, porque no es un título, ¿no? Está cumpliendo la función. Por eso, cuando llega el momento de tener un nuevo anciano, a lo que se le pregunta a la congregación después de estar orando es: ¿reconocer que fulano de tal ha sido colocado por el Espíritu Santo como anciano dentro de la congregación? No si tiene la capacidad de hacerlo, sino si el Espíritu Santo lo colocó. Más allá si te gusta cómo predica o no, si te gusta cómo habla o no, si te gusta la preparación que tiene o no, ¿lo puso el Espíritu Santo o no lo puso el Espíritu Santo? Esa es la cuestión. El diaconado es distinto, es un oficial de servicio. Entonces sí se lo elige, y se lo puede elegir por un tiempo. Nosotros tenemos un diácono que es Juan, y que se lo elige para que comience a cumplir una función. Hechos capítulo 6, elijan entre ustedes, dice, hermanos que tienen características. Fíjense, y termino con esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1. Son los dos lugares que están los requisitos para los oficiales de la iglesia. En Timoteo tenemos para ancianos y diáconos, en Tito tenemos solo para ancianos. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo hospedará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego empieza a hablar de las mujeres y sigue hablando de algunas condiciones de los diáconos. Algo mencionó Gabriel los otros días: si alguno anhela obispado, buena obra desea. La obra es lo bueno, no necesariamente el anhelar el obispado. Gabriel mencionó la intención, ¿no?, con la que se anhela el obispado. Y en realidad, en los casos que yo conozco, que son ancianos, no han anhelado, o por lo menos no se ha notado que hayan querido ser ancianos. Han reconocido que el Señor los llamó y aceptan ese llamamiento del Señor, ¿sí? Pero no buscan, no es una carrera para llegar al ancianato. Por eso dice acá, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. ¿Qué es lo bueno? La obra que hay que hacer es buena.
Pero por eso dice, pero ojo, porque necesitas todas estas condiciones. Estas condiciones no son excluyentes de lo... Bueno, el que cumple con estas condiciones va tildando, listo, es anciano. No, todos tenemos que cumplir estas condiciones. Todos. Fíjense en Tito. Dicen cosas similares en el capítulo 1. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, estableciesen ancianos en cada ciudad, y vuelvo a repetir algunos requisitos de otra forma, ¿no? Retenedor de la palabra, etc. Y quiero llegar, muestra algunos problemas, y luego dice, pero tú hablas, capítulo 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Comienza acá en el capítulo 1 hablando de los ancianos como oficio, luego va a hablar de los ancianos de edad, de las personas mayores de la iglesia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿qué pretende de las mujeres jóvenes? Que amen a sus mujeres y a su marido y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y sigue hablando. Luego dice versículo 9, exhorta a los siervos, se podría decir a los empleados, a los que están en relación de dependencia, que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense que en el marco de las características, de las condiciones mínimas que tiene que tener un oficial de la iglesia, se deriva luego y se va ampliando hacia todos los miembros de la iglesia. Y luego empieza a detallar las edades, ¿no? Los diferentes grados etarios, las diferentes fracciones dentro de la iglesia, y se mete en cosas específicas. O sea, todas las cosas estas primeras que tienen que tener los ancianos son comunes a todos. Y después tienen particularidades hay instrucciones particulares para cada edad que tienen que ver con los problemas de cada edad. Por eso le dice a las personas mayores que tienen más tiempo, bueno, sean reverentes, no sean calumniadores, dedíquense a enseñar a los jóvenes. A los jóvenes le dicen sean prudentes, las innovaciones o el querer avasallar no es de un joven espiritual. Sean prudentes, sean ejemplo en buenas obras, muéstrense íntegros, muéstrense serios. A los empleados le dicen sean personas confiables, sean personas serias, fieles. ¿No te gusta el salario? Despedite con cortesía y busca otro trabajo, pero no defraudes. No, como me pagan poco, entonces voy tarde, entonces saco licencia, entonces me quedo con algo que no es. Eso no es de cristiano, eso no es agradar al Señor. Si no estás conforme, estás en todo tu derecho de no estar conforme con el trabajo y no estar de acuerdo con el salario. Buscate otro trabajo y despedite con cortesía y agradecimiento porque te dieron trabajo, pero nunca, porque dice que esto es adornar la doctrina. Fíjense, ¿qué es adornar la doctrina? Es mostrar con luces lo que es un hijo de Dios. Si no somos iguales, ¿para qué estamos? ¿Para qué decimos que somos cristianos? ¿Entienden? Lo peor que puede haber es una persona que se identifica como cristiano y que se comporta como un no cristiano, porque aleja a las personas de la verdad del Evangelio. Entonces, terminando, la congregación, todos somos miembros los unos de los otros, y cada uno dice allí en particular, no llegué a decir eso, ¿no? En particular, o sea, no somos como una masa. Si bien somos todo un cuerpo, Dios trata con cada uno en particular, y lo tomó y lo incorporó al cuerpo del Señor en particular, y trató con esa persona, trata con cada uno de nosotros en particular, y nos da un don en particular porque está pensando en la función que quiere para nosotros, y de acuerdo a ese don es la función que tenemos que cumplir. Pero luego lo más necesario es poder compartir con los hermanos, poder mostrar la verdad. No necesitamos mostrar algo o demostrar algo, el Señor está en todo atrás, y poder compartir y tener una intimidad con los hermanos, y luego ocuparnos de los que más problemas tienen para tratar de ponerlos en valor,
siempre va a depender de la persona, ¿no?, que quiera recibir ayuda o no. Y luego, saber que en la iglesia la cabeza, la autoridad es el Señor, y que el Señor ha puesto una forma de gobierno que depende de Él, y que nunca deja de depender de Él. El Señor hace como quiere en su iglesia. Nosotros hemos atravesado, a través de los 45 años que tiene la iglesia local esta acá en Monte, diferentes cosas que vos mirás y decís, imposible, ¿cómo se va a solucionar esto? Y se soluciona, aún antes, a veces sabiendo el problema y a veces sin saber que siquiera que el problema estaba. Que cuando las cosas cambian, vos decís, ah, con razón, yo no quería que esto cambiara, pero claro, tenía que cambiar, porque mirá lo que pasa ahora. Inclusive hasta cosas espirituales, cosas de la iglesia, o a veces cosas físicas que son de menor valor, pero que el Señor está. Fíjense, miren cuántos somos acá, la capacidad económica que tenemos nosotros. ¿Podríamos construir esto? Está construido. Más de uno de los que están acá vinieron a pegar ladrillos. Otros recibieron algún baldazo tirado de allá arriba en la cabeza. José Luis, ¿te acordás? Vos no sé si te acordás. Un balde que tiramos de allá arriba y te pegó justo acá. Quédate medio mareado. Estábamos haciendo los encadenados arriba. Se hicieron las cosas. El piso, se trajo la madera de Entre Ríos y una maderera que de acá nos prestó para hacer el machimbre, y el piso se colocó y se consiguieron. Y se fue haciendo cosas del Señor, cosas físicas. Y como dice el Señor, si nosotros siendo hombres malos, dice, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, pasan cosas físicas, pasan cosas espirituales también, que uno a veces no las entiende, pero sobre todo está el Señor. Y el Señor tiene los miembros, tiene sus hijos acá, tiene los dones repartidos como Él quiso, Él está sobre todas las cosas, y nadie va a permanecer que el Señor no quiera que permanezca. Y nadie va a dejar de estar que el Señor quiera que esté. No me salía la redundancia. Van a estar los que el Señor quiera, porque Él es todopoderoso, Él va a hacer como quiere. El problema es el tiempo, que a veces no son los tiempos que nosotros queremos. Pero hermanos, que realmente podamos estar disponibles para el Señor, podamos estar disponibles para lo que haya para hacer a la mano, poder de esa forma los que conocen el don desarrollar sus dones, y los que no lo conocen lo puedan identificar en el tiempo y realmente tener una comunión y ser el miembro que Dios quiere que sea y para lo que nos ha preparado. Vamos a orar entonces y terminamos en esta mañana. Señor, agradecidos estamos por esta iglesia. Gracias, Señor, primeramente porque nos has salvado, nos has redimido. Gracias, Señor, porque siendo personas pecadoras, que no dejamos de serlo, pero intentamos, Señor, vivir una vida santa. A pesar de eso, Señor, siendo personas pecadoras, tú nos has salvado derramando tu sangre en la cruz. Gracias porque solamente tu amor pudo hacer de que vengas a rescatar personas que no teníamos nada para ofrecer para nuestra salvación. Gracias porque tú ofreces pagar nuestros pecados en forma completa con esa sangre que has derramado en la cruz. Si alguno, Señor, hoy no te conoce, aún no ha reconocido sus pecados delante tuyo y te ha pedido que seas su Salvador, te pedimos que hoy pueda hacerlo, pueda entenderlo y que realmente no se vaya de este lugar sin conocerte. Aún personas, Señor, que pueda hacer mucho tiempo que nos congregamos acá, si hay alguno, Señor, que realmente no sea tuyo, Señor, que realmente no te tenga en su corazón, pueda sentirlo, pueda saberlo y pueda, Señor, aceptarte. Agradecidos estamos, oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.